En este video vamos a hablar sobre algunos conceptos relacionados a la deformación de un medio continuo y vamos a empezar tratando la variación que se produce en volúmenes y áreas cuando dicho medio sufre un proceso de deformación. Empecemos considerando un elemento diferencial de volumen en la configuración actual. Para esto consideramos un paralelepípedo infinitesimal cuyos lados son los elementos diferenciales de línea de x1, de x2, de x3 en la configuración actual y vamos a calcular el volumen de dicho paralelepípedo usando el triple producto escalar. Luego, utilizando la relación que existe entre elementos diferenciales de línea en la configuración actual y con la configuración de referencia a través del tensor gradiente de la deformación F, obtenemos la relación que se muestra en el recuadro rojo que está a la derecha. A continuación, utilizamos la definición mediante el concepto de determinante del triple producto escalar. De esta manera, lo que obtendríamos es el determinante de una matriz que contiene como primera columna a f por dx1, como segunda columna a f por dx2 y como tercera columna a f por dx3. Este determinante me daría el volumen del paralelepípedo en la configuración actual. A continuación, puedo darme cuenta de que la expresión de la matriz cuyo determinante quiero obtener se puede escribir como el producto de la matriz que representa a el tensor gradiente de la deformación por una matriz cuyas columnas son dx1, dx2 y dx3. De esta manera, utilizando reglas bastante conocidas de los determinantes, podemos calcular dv minúscula como el determinante de el gradiente de la deformación por el determinante de esta matriz que está conformada por los vectores infinitesimales de x1, de x2 y de x3. Pero fíjense que estos vectores están en la configuración de referencia, son elementos de línea en la configuración de referencia y por lo tanto al sacar su determinante lo que voy a obtener es el triple producto escalar de dichos vectores y el área del paralelepípedo asociado. Eh, un poco ahora podemos introducir la siguiente notación, vamos a llamarle J, vamos a usar la letra J mayúscula para denotar, para designar a el determinante del tensor gradiente de la deformación F. Y luego podemos constatar además que este triple producto escalar que se calcula con este determinante, en el cual intervienen los elementos de línea de x1, de x2 y de x3, lo que me va a proporcionar es un diferencial de volumen en la configuración de referencia. Y de esta manera encontramos una fórmula, una relación que me permite transformar elementos diferenciales de volumen entre la configuración actual y la configuración de referencia. Bien, ahora con respecto a elementos diferenciales de área, los cuales vamos a denotar con dA en negrita, vamos a partir del hecho de que un elemento diferencial de área multiplicado por cualquier elemento diferencial de línea de X me va a dar un elemento diferencial de volumen dB.
A partir de esto, y utilizando la relación que acabamos de obtener, podemos ver que dA minúscula por dx minúscula, o sea, un elemento diferencial de área en la configuración actual multiplicado por un elemento diferencial de línea en la configuración actual, se puede igualar a J, que recuerden que es el determinante de el gradiente de la deformación, multiplicado por un elemento diferencial de área, pero en la configuración de referencia, por un elemento diferencial de línea en la configuración de referencia. Lo que estamos haciendo es simplemente utilizar la expresión que relaciona elementos diferenciales de volumen de la configuración de referencia con la configuración actual. A partir de esto, podemos utilizar la relación que hay entre elementos diferenciales de línea a través del tensor gradiente de la deformación para escribir dx minúscula como f por dx mayúscula, utilizando la definición abstracta de transpuesta de un tensor, podemos reescribir la expresión que está en el miembro izquierdo de la igualdad, que está aquí, la podemos reescribir de esta manera, utilizando la transpuesta de f del tensor gradiente de la deformación. Entonces, luego podemos utilizar el siguiente argumento, decir que esto debe cumplirse para cualquier elemento diferencial de volumen y asociado al cualquier elemento diferencial de volumen asociado al elemento diferencial de área. Por lo tanto, esta igualdad que está expresada aquí, que ustedes pueden ver en el recuadro rojo, debe darse para cualquier elemento diferencial de línea de x mayúscula. Por tanto, para que esta igualdad se dé para todo elemento diferencial de línea de x mayúscula, lo que debe pasar es que aquellos elementos que están o los vectores que están multiplicados por dx mayúscula deberían igualarse, dado que dx mayúscula es arbitrario. Entonces, al final de cuentas, tendríamos que f transpuesto por dA minúscula sería igual a j por dA. Despejando, tendríamos que dA minúscula, el elemento diferencial de área en la configuración actual, va a ser igual a j por f transpuesta por la inversa de f transpuesta, o por la transpuesta de f inversa, que definen el mismo tensor, que aquí está representado como f elevada a la menos t. Y esto multiplicado por el elemento diferencial de área en la configuración de referencia. Vale decir que a esta fórmula se la conoce como fórmula de Nansen para transformar elementos diferenciales de área.